Roma, año 37 después de Cristo. El imperio ha llegado a un punto de inflexión tras la muerte del emperador Tiberio. Con su partida, el futuro del trono recae sobre un joven llamado Cayo Julio César Augusto Germánico, conocido simplemente como Calígula. Y Roma aguarda, con el corazón lleno de esperanza y temor. Calígula, hijo del legendario general germánico, representa algo más que un simple cambio de mando. Para muchos, su ascenso al poder es el comienzo de una nueva era. Su juventud y su carisma lo convierten en la promesa de un futuro próspero, libre del oscuro legado de Tiberio. Recuerdo aquel día con claridad. Las calles de Roma estaban inundadas de personas gritando su nombre. Calígula, el salvador de Roma, decían. Pero yo no podía evitar pensar en las sombras que se escondían detrás de esa luz. El Senado, que alguna vez había conspirado para controlar a los emperadores, ahora recibía a este joven con los brazos abiertos. Su linaje le garantizaba un respeto inmediato, y sus primeras acciones como emperador parecían confirmar que Roma estaba a punto de renacer. Salve, Calígula, emperador de Roma, hijo de Germánico, que tu reinado sea largo y glorioso. Al principio, Calígula fue todo lo que Roma necesitaba. En sus primeros días, cumplió con las promesas que había hecho. Liberó a prisioneros políticos, redujo impuestos y organizó juegos espectaculares en honor a su ascenso. El joven emperador parecía destinado a restaurar la gloria de Roma. Pero algo en sus ojos me inquietaba. La multitud lo adoraba, y en esos primeros días, parecía tener el mundo a sus pies. Pero había algo, una sombra que crecía detrás de esa sonrisa. Calígula, aunque joven y carismático, tenía sus debilidades. Su relación con su hermana Drusila fue siempre un tema de susurros en los pasillos del Senado. Nadie osaba decirlo abiertamente, pero las miradas lo decían todo. La cercanía entre esos dos no es normal. Algo en esa relación va más allá de lo fraternal. A pesar de las murmuraciones, el pueblo de Roma aún lo aclamaba. Las calles seguían llenas de alegría, y la economía parecía prosperar bajo sus primeras decisiones. Pero las semillas de la desconfianza ya habían sido plantadas en los pasillos del poder. Parece que el joven emperador lo tiene todo bajo control. El Senado lo respalda, el pueblo lo ama, por ahora. Roma es como un océano en calma antes de la tormenta. He visto emperadores caer más rápido de lo que se levantan. El tiempo revelará si Calígula es diferente. Roma celebraba su nuevo comienzo, pero como siempre, la política romana estaba llena de intrigas y conspiraciones. Algunos senadores ya empezaban a preguntarse cuánto duraría este periodo de prosperidad. Había algo en él, una ambición que crecía con cada día que pasaba. No era el mismo joven que había sido coronado. Algo empezaba a cambiar y Roma lo sentiría pronto. Roma había visto al joven emperador como una promesa, un salvador. Pero en el año 37 después de Cristo, apenas unos meses después de asumir el trono, una enfermedad grave lo golpeó. Durante semanas, Calígula permaneció al borde de la muerte. Roma entró en un estado de incertidumbre. El emperador que todos creían destinado a llevar a la ciudad a una nueva era de prosperidad ahora estaba postrado en su lecho, y nadie sabía si sobreviviría. ¿Qué ocurrirá si el emperador no sobrevive? ¿Quién tomará el control? Roma no puede permitirse otra guerra civil. Si muere, no hay heredero. La lucha por el poder será feroz. Durante semanas, todo Roma se mantuvo en suspenso. Pero dentro del palacio, el ambiente era aún más pesado. La enfermedad del emperador no solo trajo temor por su vida, sino también por el futuro del imperio. Pero, contra todo pronóstico, Calígula se recuperó. Sin embargo, el hombre que se levantó de aquel lecho no era el mismo que había subido al trono meses antes. Algo dentro de él había cambiado. Los rumores hablaban de un emperador que había visto la muerte y que ahora se creía inmortal, un dios entre los hombres. Y con ese cambio, vino una transformación peligrosa en su carácter. ¿Has visto cómo habla ahora? No es el mismo joven emperador que aclamamos hace unos meses. Hay algo oscuro en su mirada. Es como si hubiera regresado de la muerte, pero no del todo. Calígula comenzó a comportarse de manera impredecible.
sus decisiones, antes calculadas y medidas, ahora se tornaban erráticas, impulsadas por un ego creciente y una paranoia que lo consumía. Vi cómo comenzaba a cambiar. Ya no era el joven carismático que la ciudad adoraba. Se volvía impredecible, su humor cambiaba de un momento a otro. Y la ira nunca estaba lejos. Uno de los primeros signos de este cambio fue su relación con el Senado. Donde antes había respeto mutuo, ahora solo había desprecio. Calígula comenzó a ver a los senadores no como consejeros, sino como enemigos potenciales. Los primeros en caer fueron aquellos que una vez lo apoyaron. Senadores leales, amigos de su familia, nadie estaba a salvo. Todos comenzamos a temer por nuestras vidas. Su relación con su hermana Drusila también se volvió más intensa. Los rumores sobre su cercanía ya no eran solo susurros en los pasillos del Senado, sino conversaciones abiertas entre los ciudadanos. ¿Has escuchado lo que dicen sobre el emperador y su hermana? Dicen que, bueno, ya sabes. No es natural. Es un emperador, puede hacer lo que quiera. Pero incluso para él, esto parece excesivo. La paranoia de Calígula crecía cada día. Comenzó a ver enemigos en cada rincón, y aquellos que una vez lo apoyaron pronto se convirtieron en sus víctimas. Su desdén por el Senado era cada vez más evidente. Vi cómo la locura se apoderaba de él. Ya no confiaba en nadie. Las ejecuciones se volvieron más frecuentes, y sus discursos eran cada vez más incoherentes, como si estuviera convencido de que todos estaban en su contra. Vosotros, senadores, creéis que podéis desafiarme. Yo soy Roma. Yo soy el poder absoluto. Y cualquiera que se atreva a dudar de mi autoridad, conocerá mi ira. No había duda, el emperador había cambiado. Roma no sería la misma bajo su mandato. Roma, la joya del imperio, se encontraba bajo el mando de un hombre que, con el tiempo, había dejado de ser simplemente humano. Calígula ya no veía a la ciudad como una estructura gobernada por leyes y hombres, sino como un dominio divino, donde él, como Dios viviente, debía dominar sobre todos. Roma es débil. Sus ciudadanos son ovejas. Solo yo puedo guiarlos. No merecen mi protección, pero la tendrán mientras me obedezcan. Hermano, no todos son tus enemigos. Muchos aún te veneran como el Salvador de Roma. Pero los dioses, ¿están ellos satisfechos con tu reinado? Los dioses no se preocupan por el rebaño. Me han elegido para gobernar y así lo haré, con o sin su bendición. Calígula, alguna vez el joven emperador que había ganado el amor del pueblo, ahora comenzaba a perderse en un laberinto de paranoia y desconfianza. Su mente, una vez brillante, ahora estaba plagada de fantasmas, de enemigos invisibles que, según él, acechaban en cada esquina del palacio. Roma está llena de traidores. Los enemigos de este imperio no solo están fuera de nuestras murallas, también están aquí, entre nosotros, disfrazados de amigos y aliados. Emperador, todos aquí hemos jurado lealtad a Roma y a ti. No hay traidores en este Senado, solo hombres que buscan servir al imperio. ¿Servir a Roma? ¿O servirse a sí mismos? No me hagas reír. La traición se oculta en los corazones de los hombres. ¿Cuánto tiempo crees que puedes engañarme? Roma, alguna vez cuna de la ley y el orden, ahora vivía bajo la sombra del terror. Nadie en el Senado estaba a salvo de las sospechas del emperador. Cada palabra, cada mirada, cada gesto era escrutado con ojos vigilantes. La paranoia de Calígula no solo crecía, sino que se extendía como una enfermedad entre los corazones de aquellos que lo rodeaban. ¿Cuánto tiempo más podemos soportar esto? El emperador se está volviendo loco. Cada día, alguien más es acusado de traición. No es seguro ni para nosotros. El deber de un soldado es con Roma, no con un hombre. Si Calígula sigue por este camino, no solo su imperio caerá, sino también Roma. Debemos estar preparados para lo que viene. Dentro del palacio, la tensión crecía con cada día que pasaba. Aquellos que una vez festejaron al joven emperador ahora solo fingían adulación. El miedo a ser acusados de traición impregnaba cada conversación, y los cuchicheos en las sombras se multiplicaban. Nadie estaba a salvo. Míralos, Drusila, fingiendo lealtad, sonriendo mientras planean mi caída. No son más que ovejas,
esperando el momento oportuno para traicionarme. Pero las ovejas no pueden desafiar a los dioses, hermano. Y tú eres un dios entre ellos. Déjales que sigan fingiendo. Ninguno de ellos se atreverá a moverse mientras tú estés en el trono. Calígula, que una vez había confiado en aquellos a su alrededor, ahora veía traidores en cada rincón. Su paranoia lo consumía, y sus decisiones se volvían cada vez más erráticas y peligrosas. Roma se desmoronaba, y el Senado comenzaba a tramar en las sombras. Los dioses me han otorgado el poder de gobernar. Yo no soy como vosotros, simples mortales. Soy más que un hombre. Soy un dios viviente. Roma debe inclinarse ante mí, como lo haría ante los dioses del Olimpo. Esto no puede continuar así. Si sigue por este camino, Roma no sobrevivirá. Ten cuidado con lo que dices. El emperador tiene oídos en todas partes. El reinado de terror de Calígula no solo afectaba al Senado, sino también a aquellos que lo rodeaban. Su creciente relación con su hermana Drusila solo alimentaba los rumores en la corte, y aquellos que alguna vez fueron sus aliados ahora temían ser los próximos en caer bajo su ira. Roma, el imperio que una vez fue el orgullo de sus ciudadanos, ahora pendía de un hilo. Y en el corazón de ese imperio, un hombre creía ser un dios. La grandeza de Roma se tambaleaba. La economía, que alguna vez fue el orgullo del imperio, comenzaba a desmoronarse bajo el peso de la corrupción y los excesos de Calígula. El pueblo sufría. Los alimentos escaseaban, el oro que alguna vez fluía en abundancia ahora solo llenaba los bolsillos de unos pocos privilegiados. La élite de Roma continuaba disfrutando de banquetes mientras el hambre se extendía como una plaga. Ya no éramos los mismos. Solíamos servir a un emperador que admirábamos, pero ahora todo lo que queríamos era terminar con este reinado de locura. Cada día que pasaba, nuestra lealtad se desmoronaba más y más. Incluso la guardia pretoriana, alguna vez símbolo de lealtad y disciplina, empezaba a ver a Calígula no como un líder, sino como una amenaza. En las sombras, comenzaban a planear su venganza. En otros tiempos, habríamos dado la vida por él. Ahora, solo queríamos terminar con todo. Roma merecía algo mejor. Mientras tanto, Calígula se distraía en sus propios placeres, ignorando las advertencias, ajeno al sufrimiento que envolvía las calles de Roma. La arrogancia que alguna vez había sido percibida como confianza, ahora lo cegaba ante la realidad. El hambre en las calles era la manifestación más visible del declive de Roma. Familias que una vez vivieron en la prosperidad ahora se enfrentaban a la dura realidad de un imperio en decadencia. Ya basta. No podemos seguir viviendo así. Calígula debe caer, o todos estamos condenados. El pueblo comenzaba a levantar la voz, cansado de los excesos de su emperador. Aunque pocos se atrevían a enfrentarlo abiertamente, el descontento crecía con cada día que pasaba. Pero Calígula no veía ni escuchaba. Para él, Roma seguía siendo su imperio invencible, un lugar donde su voluntad era ley. Roma estaba cambiando. Y aunque el emperador todavía se creía intocable, el fin de su reinado estaba cada vez más cerca. En el año 41 después de Cristo, Roma se encontraba al borde del colapso. El pueblo sufría, los senadores conspiraban y la guardia pretoriana, que había sido su brazo de confianza, había perdido toda lealtad. Calígula, que en sus primeros años como emperador había sido visto como un símbolo de esperanza, se había convertido en una carga insoportable para Roma. Calígula, despreocupado y arrogante, seguía caminando por los pasillos del palacio, convencido de su invulnerabilidad. Después de todo, ¿quién se atrevería a desafiar al divino emperador? Pero la guardia pretoriana, aquellos que habían jurado protegerlo, ya no lo veían como su emperador. Lo veían como un hombre condenado. La conspiración había crecido en las sombras durante semanas, y ahora estaba lista para culminar. Los pretorianos, hartos de sus abusos, de sus humillaciones, habían tomado una decisión: Calígula debía morir. Recuerdo el último suspiro del emperador. No fue un grito de dolor, fue el grito de un hombre que nunca pensó que moriría así. No era el lamento de alguien que sufre, era la incredulidad de alguien que había vivido convencido de que era intocable. Roma se había cansado de él. Su locura, su crueldad,
y su incapacidad para gobernar habían llevado a la ciudad a un punto de no retorno. Sus propios guardias, aquellos que habían sido los defensores de su vida, se convirtieron en los ejecutores de su destino. Roma no lloró su muerte. Ya no éramos sus servidores. Habíamos sido sus prisioneros, y con cada puñalada, nos liberábamos del miedo y del yugo de su tiranía. Calígula había comenzado su reinado con promesas de renovación y esperanza. Roma lo recibió con vítores y aplausos, y por un breve tiempo, la ciudad pareció florecer bajo su mando. Sin embargo, la máscara pronto se cayó, revelando al verdadero hombre detrás de la corona. En tan solo 4 años, su reinado dejó una cicatriz profunda en la historia de Roma. Los primeros momentos de benevolencia se convirtieron rápidamente en actos de tiranía y locura. El joven emperador, que alguna vez fue visto como el salvador de Roma, se transformó en una figura temida, odiada, y, finalmente, traicionada. Las historias de su crueldad se esparcieron por todo el imperio. Desde sus caprichos más extraños, como nombrar cónsul a su caballo, hasta su desprecio absoluto por las vidas de sus aliados y súbditos, Calígula se ganó un lugar entre los tiranos más infames de la historia. Pero incluso los más poderosos enfrentan su caída. Los mismos hombres que juraron protegerlo y defender su vida comenzaron a temer por sus propias cabezas. Los planes para eliminarlo surgieron en cada rincón de Roma, y la Guardia Pretoriana, una vez leal, se convirtió en la mano ejecutora de su destino. Calígula fue asesinado brutalmente en el año 41 después de Cristo, apuñalado repetidas veces por aquellos que habían jurado protegerlo. Su cuerpo fue arrastrado y abandonado en las calles, mientras Roma, con alivio y miedo, se preparaba para el caos que vendría. Calígula había comenzado su reinado con promesas de renovación y esperanza. Roma lo recibió con vítores y aplausos, y por un breve tiempo, la ciudad pareció florecer bajo su mando. Sin embargo, la máscara pronto se cayó, revelando al verdadero hombre detrás de la corona. Con su muerte, se cerraba uno de los capítulos más oscuros del Imperio Romano. Pero no pasaría mucho tiempo antes de que Roma encontrara un nuevo emperador, Claudio, el tío de Calígula. Considerado débil y torpe por muchos, Claudio sería el siguiente en asumir el trono, pero su reinado sorprendería a todos, convirtiéndolo en un gobernante inesperado, pero efectivo. Así, mientras Roma se recuperaba de los excesos de Calígula, su tío Claudio abriría un nuevo capítulo, lleno de desafíos, pero también de oportunidades para restaurar la estabilidad en el imperio. El nombre de Calígula perduraría por siempre, no como el gran líder que Roma una vez esperó, sino como el símbolo de la locura, la crueldad y la decadencia del poder absoluto.